¿Cómo vamos a hacer? Así es, cuando llegamos al paraíso somos ya espíritus avanzados, ¿no? Porque Sí. al salir del universo local somos espíritus, pero de primer orden, creo que le llaman así. Después Sí. vamos a pasar a segundo y a tercer orden y así sucesivamente, ¿no? Entonces, pero a Dios como persona solo lo veríamos en el paraíso. Y fuera del paraíso, Dios se manifiesta, pero a través de sus hijos creadores. Y, A través y del nosotros ajustador del hemos tenido el pensamiento. privilegio, ¿no?, de poder conocer a un hijo creador en nuestro mundo, ¿no? Que fue Jesús, ¿no? Y que tenía una personalidad y una forma de ser amorosa, brillante, atractiva, tenía una super personalidad, ¿no? También dicen en el libro que no todos los hijos paradisiacos sufrieron así como Jesús. Dice que unos tienen una vida bien y son bien recibidos y todo el mundo los quiere. O sea, pues a él le tocó un planeta muy difícil, cara. Que lo rechazaban. Muy violento, todo, ¿no? Hola. Hola, buenas. Hola, ¿cómo Sí. estás? Qué gusto. Acabo de llegar y me uno. Estoy escuchando. Qué Y quería bien, qué comentar, bueno ¿no? que Que estás aquí, Isabel, ¿verdad? sí, gracias, igualmente. Una Ya, qué bendición. lindo. Quería Bueno, ya comentar somos algo cuatro, tantito. ya somos cuatro entonces. Sí. Pues es cumpleaños de Miriam, tú sabes, ¿no? Oh, sí, Todos le hemos felicidades. ¿Está saludado. ahí? No, no está. Ah, Entonces está exonerada porque está celebrando su onomástico. claro. Y Anita Colmenares, que es una de las que siempre están y súper asidua, súper puntual, está cuidando a su hermano que ha tenido un problema cardíaco, parece que ha tenido Oh, infarto. Bueno, claro. ahora justamente mi esposa está tratando de comunicarse con ella para saber un poquito Le más. mandamos mucha luz a ellos, Creo que ¿verdad? vamos a tener que concentrar nuestras oraciones en él. A Sí. propósito, tenía una oración. Iba a ofrecer la oración hoy día. Vamos a hacerlo cortito y rapidito. Y entramos en materia. Ya estábamos discutiendo algunos párrafos. Bien, entonces, brevemente, nos dirigimos a ti, Padre Celestial. Hoy nos reunimos en tu nombre nuevamente para darte gracias por todas las bendiciones que recibimos de ti. Gracias por un día más de vida a tu servicio. Gracias por revelarnos tus verdades eternas, por tu amor y misericordia. Gracias por tu chispa divina que habita nuestra mente y nos guía hacia ti. Gracias por las pruebas y tribulaciones que tus ángeles nos ponen en nuestro camino para templar nuestro carácter y fortalecer nuestra fe. Amado Padre, solo te pedimos que ilumines nuestra mente para conocerte mejor y conocernos también nosotros mismos y corregir nuestros defectos para superar nuestras debilidades, nuestras reacciones impulsivas, nuestros prejuicios y así podernos parecernos un poquito más a ti. Te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Bien, entonces estábamos analizando el último párrafo de la sección 1 sobre la omnipresencia de Dios y estábamos observando este detalle, ¿no? Que no vemos a Dios, pero vemos sus manifestaciones en los universos a diferentes niveles, ¿no? A través de sus iguales en rango y sus subordinados. La presencia de Dios en el universo abarca múltiples personalidades y numerosas influencias. No siempre es posible distinguir entre la presencia personal del Padre y la presencia de sus iguales en rango y sus subordinados, pues estos trabajan a la perfección. Trabajan como si el mismo Padre hubiera hecho las cosas. Bien,
Pero el Padre está verdaderamente presente en su circuito de personalidad y en los ajustadores. O sea, si bien el Padre delega, ¿no? La mayoría de estas funciones en el universo, él actúa directamente cuando se trata de los ajustadores, ¿no? Parte de él, una fracción infinitesimal de toda su, ¿no? Su inmensidad, llega a nosotros en forma de ajustador. Y también él es el centro y la fuente de todas las personalidades, sean divinas o no divinas, o potencialmente divinas como nosotros, ¿no? Que todavía no lo somos, pero algún día seremos algo divinos. Podríamos decir que sus iguales en rango son el Hijo Eterno, el Espíritu Infinito, la isla del paraíso y los absolutos, ¿no? Porque todos estos elementos, todos estos forman la infinidad, ¿no es cierto? La deidad suprema, que es la deidad del paraíso, el Padre, el Hijo Eterno, el Espíritu Infinito, la isla del paraíso, que también es un absoluto, y los demás absolutos. El absoluto de deidad, el absoluto no cualificado, el absoluto universal. ¿El ajustador es absoluto? Qué buena pregunta, mira. Qué buena pregunta. El ajustador tiene muchas de las cualidades del Padre, pero si el ajustador viene a esta dimensión finita donde estamos, ¿no? Y se queda con nosotros y evoluciona con nosotros a través del tiempo, yo no diría que el ajustador está en el infinito o en el absoluto, ¿no? Tendría que estar en la realidad de Abona o en la misma isla del paraíso para funcionar como absoluto, pienso. Ok, es parte de la evolución del ajustador, porque también creo que están en evolución, ¿verdad? Ellos también están trabajando como que para el Padre, para una evolución, porque veo que todos los ángeles, todo, hasta aquí, que es así como dice criaturas todavía, pero estamos como con la conexión, estamos queriendo nosotros entrar en esa frecuencia y conexión y aprendiendo justo de todo el trabajo que están haciendo detrás de cualquier velo que nos ha dejado Lucifer, ¿verdad? Así Pero el es. ajustador del pensamiento es un fragmento de Dios. Claro. Entonces, y contiene todo lo que es Dios, porque es un fragmento de él. Sí, Renato, pero lo que decíamos era que esa partícula de Dios, ese fragmento de Dios que tiene todas las cualidades divinas, que comparte las cualidades divinas del Padre Universal, está funcionando en otra realidad, que no es la realidad eterna e infinita del paraíso. Está en la dimensión finita. Y en la dimensión finita está compartiendo con nosotros nuestra evolución, nuestro camino de perfeccionamiento. Está compartiendo con nosotros nuestras experiencias que finalmente van a formar parte del Todopoderoso Supremo. Tú sabes, ¿no? Nuestro crecimiento, nosotros hemos sido creados, pero no hemos sido creados completos, como cuando se crea un serafín o cuando Dios crea a sus hijos del paraíso. Nosotros nos creamos por evolución, o sea, es una creación por etapas, por muchas etapas, ¿no? Y entonces vamos evolucionando y vamos creciendo y vamos llegando a ser lo que en la mente del Padre debemos ser al final, ¿no? Y en toda esa evolución nos acompaña nuestro ajustador, ¿no? Que nos ayuda a ir dejando todos los rastros de animalidad, podríamos decir. A Jairo Miranda le gusta decir el signo de la bestia, ¿no? Que tenemos porque venimos de los animales y vamos espiritualizándonos, ¿no? Y vamos convirtiéndonos cada vez más en seres cercanos al espíritu
y menos pegados a la materia, ¿no? Entonces, eso, imagínense, todos los seres mortales de todos los mundos, de todos los planetas, con todas sus experiencias, van creando este Todopoderoso Supremo que va a ser el Dios el Dios evolutivo, que el Ser Supremo, ¿m? O mejor dicho, Dios el Supremo, ¿no? Cuando se consolide totalmente. Y de esa forma, el Padre que vive la eternidad y que todo lo sabe y que no, nada lo sorprende y que ve el principio y el fin de las cosas, va a tener de una forma sustituta o como si fuera un vicario del el Supremo, de un Dios, va a conocer cómo aparece, cómo nace un Dios, crece, se desarrolla y llega a la omnisapiencia, a todas las cualidades divinas, ¿no? O sea, a través del Ser Supremo, Dios en el paraíso puede ver cómo un Dios puede tener un origen, ¿no? Esta observación que a mí me parece genial la hizo el doctor Sattler justamente, ¿no? Está en su libro que se llama Análisis del Universo Maestro, o no sé cuál es la palabra que pone él. Sí. Entonces, que los invito a leer. Lo encuentran en la página de la fundación. Bueno, entonces... Pero también unas personalidades de los mismos reveladores dicen que es un misterio el ajustador del pensamiento, un misterio de Dios. O sea, ni ellos saben exactamente cómo es, cómo son. ¿Cómo puede, primeramente, los ajustadores no son los únicos fragmentos en los que se divide el Padre. El Padre se divide en múltiples fragmentos. Uno de ellos, lo conocemos, son los ajustadores del pensamiento. ¿Okay? Y el secreto de los secretos o el misterio de los misterios es cómo el ajustador viene del paraíso y entra en un niño de 5 años, ¿no? Que acaba de tomar su primera decisión moral. Ese es el misterio de los misterios. Nadie se explica cómo puede llegar un fragmento del mismo Padre Universal que está en el paraíso a este mundo remotísimo, ¿no? A esta partícula de polvo en el espacio que es Urantia, ¿no? Y dentro de Urantia en un niño que está, bueno, jugando por ahí y acaba de decidir no tirarle una piedra a un perrito, ¿no? Entonces llegó el ajustador para él. 5 años. El misterio de los misterios, ¿no? Sí. Y ¿quiénes son los iguales en rango, ¿no? O, perdón, los iguales en rango ya sabemos, es el Hijo Eterno, el Espíritu Infinito, los absolutos, incluyendo la Isla del Paraíso, que no es espiritual, pero que también está en la eternidad y es absoluto. Pero casi iguales en rango podríamos incluir ahí a los hijos creadores, ¿verdad? A los otros hijos Jesús, paradisíacos. Jesús es creador, ¿verdad? Jesús es un Miguel, por lo tanto es un hijo creador. Creador. Por eso somos los hijos, ¿verdad? Somos parte de la expansión de Dios. Si decidimos, ¿no? Sí. Somos hijos de Dios. Eso que comentabas, perdón, nada más es un comentario acerca de los niños de 5 años que reciben a su ajustador. ¿No será una cuestión de atracción de la energía, de la inocencia, de la parte, o sea, en el momento que tu alma tiene un ápice de compasión o de un sentido común correcto, porque sabemos que existe esa parte en un buen comportamiento. Entonces, siento que es una cuestión de que se está expandiendo siempre la energía de Dios y en ese momento es afín con ese ser, ¿no? Y enseguida se conecta, es como una luz que está todo el tiempo y en el momento que se abre esa brechita pequeña de conexión, entra por afinidad, ¿no? Porque es un acto de conciencia del niño, ¿no? Que tiene su primer acto de, ¿qué dijiste?
de moralidad, fíjate qué bonito. Su primera decisión Era moral. elección moral. Sí, Sí, yo digo que así entra, ¿verdad? Yo me lo estaba imaginando ahorita que lo leías y veía así una energía llegando así como el sol, sí. pero de pronto hay afinidad y se hace luz. En otras Es algo palabras, así. el niño atrae al ajustador, Ajá, lo por trae su a acto la de luz. moralidad, ¿verdad? Yo Qué no lo había bonito, visto de esa forma, pero me parece lindo, qué ¿no? En bonito. su inocencia, me dices tú, ¿no? Una criatura. Y los padres tienen que ver porque somos los que les metemos un sentimiento, una conciencia al niño, ¿no? Cuando el niño a veces pega o hace, tú le dices, no, porque duele, ¿no? Y se da cuenta que es el dolor, se lo explicas. Sí, Entonces, eso es muy bonito cuando, o sea, darles un empujón en sus sentimientos, ¿no? El cariño, todo eso que es importante. esa es la Cómo gran hemos estado responsabilidad que bien tenemos los dormidos padres, ante eso, ¿verdad? de orientar a los hijos moralmente, ¿no? Aunque ellos Sí, tienen, antes de que llegue el ajustador, ya un niño tiene cierta noción a través de los circuitos del espíritu, ¿no? De los, ¿cómo se llama eso? Tiene ya ciertos patrones, ¿no? De sabe lo que es bueno y lo que es malo, ¿no? Pero cuando llega el ajustador ya tiene una guía interna que lo va a dirigir ya con otra, ¿cómo diríamos? A otro nivel, ¿no? Consuelo, bienvenida. Estábamos hablando de la llegada de los ajustadores a los niños, ¿no? sí, Eh, es el misterio de los misterios, la maravilla de las maravillas. Nadie sabe, ni siquiera los reveladores, pueden tener una idea clara de cómo Dios se fragmenta y una de esos fragmentos divinos con todas las cualidades divinas del Padre, viene a habitar nuestra mente, ¿no? A una edad muy tierna, a los 5 años, y se queda con nosotros para hacer crecer nuestra alma y así guiarnos hacia la vida eterna, podríamos decir, ¿no? Entonces, Isabel nos dice que quizás es el niño el que atrae al padre o al fragmento del padre para que habite en él. ¿Qué te parece ese punto de vista? Bueno, pues buenas noches. Igualmente que hola. pienso que antes de que llegue el ajustador, pues tenemos los espíritus ayudantes de la mente, ¿cierto? Que de alguna manera también nos guían antes de que llegue. Y dentro de lo que entiendo en el libro y lo que nos da la revelación es que el ajustador de pensamiento nos selecciona por el potencial. Hay un tema de potencial genético y hay un tema de potencial de desarrollo. Y espero pues que el mío me haya seleccionado porque yo sí quiero ser eh, finalitario. Entonces nos va a tocar mucho trabajo pues en esta era y en la próxima, pero creo y tengo entendido que, pues si bien uno lo llama y le dice, ya estoy lista, a ti ya te escogieron, ya el ajustador y ya esa chispa ya tiene por ahí esperando a que llegue el momento en que le dé cabida, ¿no? Es lo que entiendo y he percibido del libro. Además, ya nos escogió a cada quien, nuestro ajustador, ya nos escogió. Nada más está esperando que tomemos la lección moral para entrar. Yo lo veo así. Podríamos decir que cada una de nuestras personalidades, que son únicas, ¿no? Han sido una idea del Padre, ¿no? Una idea como un destino glorioso. Y para cada una de esas ideas, cada una de estas chispitas divinas que van a ser los ajustadores, conoce todo ese plan. Es nuestro ajustador que viene del Padre, del cual viene nuestra personalidad, conoce todo lo que vamos a ser capaces de ser, de llegar, no solamente en este mundo, sino también en toda nuestra carrera,
ascendente hasta llegar al paraíso, hasta ser finalitaria como consuelo, y después de eso, mucho más, ¿no? Porque el Padre ve pues el infinito, ¿no? Ni siquiera podemos imaginarlo. Entonces, ese ajustador sabe el proyecto que tenía Dios cuando nos imaginó y nos va a guiar hacia eso. Entonces, la palabra clave es que se haga la voluntad del Padre, o sea, tomar nuestra decisión por libre albedrío. El libre albedrío no es para escoger qué vamos a comer mañana o si voy a viajar o no voy a viajar. El libre albedrío es para escoger si queremos la carrera de la vida eterna, ¿no? Si queremos quedarnos con Dios o queremos simplemente terminar, ¿no? Y como decíamos la semana pasada, ¿no? La persona que rechaza la vida eterna, que rechaza la opción de perfeccionamiento, ¿no? Espiritual, ha nacido y ha vivido y ha muerto como un animal, ¿no? Y ahí terminó su existencia con la muerte. No, no hubo más para él, ¿no? O ella. Entonces, esa es la gran decisión de nuestra vida, ¿no? Y a través del libro Durantia sabemos la trascendencia que tiene esa decisión y hasta dónde podemos llegar tomando esa decisión. Y si la tomamos en este mundo, cuando todavía no nos consta, no sabemos qué hay después de la muerte, porque nosotros creemos en la vida después de la muerte y en todo lo que viene en los mundos de estancia, etcétera, etcétera, simplemente por nuestra fe, porque creemos en los textos que leemos del libro de Urantia, ¿no? Y seguramente también creíamos un poco cuando estábamos en nuestra época, digamos, en donde nuestra fe estaba incluida en un grupo religioso, ¿no? Por casi todos, al menos los latinoamericanos, venimos de las religiones cristianas, ¿no? Y seguramente alguien de otra fe también haya llegado a lo mismo, ¿no? Bueno. Siempre tenemos el libre albedrío como todo el tiempo, ¿no? Desde los 3 años o 5 años vas teniendo ese albedrío hacia la decisión de qué sentir o qué seguir en tu corazón, ¿verdad? Sí, pero ya teníamos ciertas pautas de moralidad a través de los espíritus ayudantes de la mente que nos Sí, como dice, sí. consuelo. Bien, entonces, bueno, y el último párrafo que hablaba del controlador universal. Esto estamos en la sección 1. Dice, Dios, el controlador, opera en los circuitos de gravedad del paraíso y de acuerdo con la masa física, porque todas las cosas se adhieren a él y consisten en él. Bien, la gravedad del paraíso actúa sobre todas las cosas materiales. Ustedes saben, ¿no? Del paraíso bajo sale la materia, la energía, el tiempo, el espacio, todo eso se genera ahí y entonces ese es un punto de convergencia de todo lo que es material, ¿no? Y nos han descrito al paraíso como una especie de elipse. Es una isla no circular completamente, sino lenticular y en forma elíptica. Entonces todo lo que es materia de todo el universo converge ahí. A diferencia de la gravedad llamada lineal, que es la gravedad entre los cuerpos físicos, que se rigen podríamos decir, por la ley de Newton, ¿no? La atracción de las masas, en relación al cuadrado de la distancia, etcétera, etcétera, por el factor de gravitación. Bien. El controlador está presente también en el absoluto incalificado, que es el potencial no espiritual, por cierto, de todos los universos no creados. Así pues, Dios impregna, usan la palabra permea, o sea, está como diciendo,
impregnando todo, ¿no? Los universos del pasado, del presente y del futuro, a través del absoluto no cualificado. Y Él es el fundamento principal de toda la realidad, por cierto. Y en cuanto a la presencia mental de Dios, como presencia de mente, Dios se manifiesta en los universos en diferentes niveles. Por ejemplo, a nivel de Abona, a nivel del paraíso y Abona, a través de la mente absoluta. La mente absoluta es el espíritu infinito, que también se refieren a él como actor conjunto. Después viene la llamada mente cósmica. La mente cósmica está centrada en los primeros derivados del espíritu absoluto, que son los espíritus maestros, ¿no? Los espíritus maestros, ustedes saben, son los regentes de los superuniversos. Sabemos el nombre de uno de ellos, el de nuestro superuniverso, que se llama Orgontón. Y entonces ¿Cómo se ellos llama ese maestro? son descendencia, sí, los espíritus maestros o los espíritus rectores, también en algunas traducciones les dicen espíritus rectores, son los regentes de los 7 superuniversos, ¿no? ¿Y cómo se llama el nuestro? El El de nuestro se Orgontón. llama Orgontón. Ah, ok, nuestro universo se llama como el espíritu maestro. O sea, el superuniverso, el 7º superuniverso lleva el nombre del espíritu maestro regente de este superuniverso. Ah, ok, vale. Estos espíritus maestros son entidades derivadas de la Trinidad del Paraíso, ¿no? Bien, pero de la parte correspondiente al espíritu infinito o actor conjunto, ¿no? Y finalmente nuestra mente, o sea, hablamos de mente absoluta, hablamos de mente cósmica en los espíritus maestros y hablamos de la mente humana, que nos viene del espíritu madre del universo local, de la ministra divina, también llamada así, que son también hijas del actor conjunto, hijas del espíritu infinito, ¿no? Entonces la mente humana es derivada del Espíritu Santo, la ministra divina, que a su vez deriva del Espíritu Infinito. Entonces, es así como Dios está presente también a través de la mente. Cuando hablamos entonces de la mente suprema, es del supremo. La mente suprema está, perdón, la mente cósmica está en los espíritus rectores. Ahora, Dios el Supremo, ustedes saben que es el Dios de la realidad finita, que se está actualizando, que se está nutriendo de las experiencias de todos los seres de todos los mundos, de los 7 superuniversos. Va a llegar un momento en que va a completarse. Va a todos los superuniversos y todos los mundos de los 7 superuniversos van a llegar al estado de luz y vida. En ese momento, todo es perfecto, ¿no? Y se va a producir lo que se llama la síntesis poder-personalidad. ¿En qué consiste esto? En que la personalidad de Dios el Supremo, que está en Abona, que está en el 6º circuito de Abona, se tiene que unir con el Todopoderoso Supremo en presencia de la mente cósmica. Así dice. Eso está en el documento 34 o algo así. Después les puedo dar la referencia. Y en un video de Jairo Miranda, que lo explica muy bien. Entonces, las experiencias que se llaman el Todopoderoso Supremo, más la personalidad de Dios Supremo, se juntan y forman el Dios el Supremo, en presencia de la mente cósmica, de la mente de los 7 espíritus maestros de los 7 superuniversos. Bueno, o sea, un espíritu maestro por cada superuniverso. Eso se llama síntesis, poder, personalidad. Ok. Y no sé si me he pasado al siguiente numeral. No, todavía estábamos en el número 1. En el párrafo que decía, el espíritu omnipresente del Padre.
La presencia del Espíritu del Padre está coordinada con la presencia del Espíritu del Hijo Eterno y con el potencial del absoluto de deidad. Pero nada de esto evita que la presencia de Dios esté en el corazón de sus hijos a través de los ajustadores. Entonces, Dios se manifiesta de muchas formas a través del circuito de la personalidad. Nos conectamos directamente con el Padre. A través del circuito de gravedad con el paraíso bajo. ¿No? El circuito espiritual del Hijo Eterno y el circuito mental del Espíritu Infinito. Entonces, y ya vimos que este Espíritu Infinito tiene dos partes, ¿no? A nivel finito, la mente cósmica de los espíritus maestros y la mente de los espíritus madre de los universos locales. Bien. ¿No vendría a ser lo mismo? ¿Perdona? ¿No vendría a ser lo mismo lo que acabas de decir? La mente cósmica de los espíritus maestros está por encima de la mente que nos otorga La ministra. la ministra divina. Ok. La Esa es la mente mente humana cósmica. está a otro nivel de la mente cósmica, ¿no? Ok. Esas son dos mentes, son dos niveles de mente. Las ministras divinas, ¿qué es lo que influyen en nosotros? Por ejemplo, las ministras divinas, se me hacen así como las madres, ¿no? Las vírgenes o las creadoras, ¿no? Siempre son parte de la proyección de las cosas físicas que decías. Ellas tienen algo que ver con eso con nuestra existencia. Sí, las ministras divinas son hijas directas del Espíritu Infinito. Y Sí, cada vez que Orgontón, el ¿no? Padre y el Hijo, cada vez que el Padre y el Hijo generan un hijo creador en el paraíso, un Miguel, ¿no? Automáticamente el Espíritu Infinito genera una hija creativa que va a acompañar a este hijo creador en la aventura creativa de un universo local. ¿No? Hay 700.000 universos locales, 100.000 por cada superuniverso. Por lo tanto, hay 700.000 hijos creadores y 700.000 hijas creativas que son, podríamos decir, sus consortes, ¿no? Sus parejas. ¿No? Qué bonito. Y ahora, sí es como una procrean de historia alguna manera. romántica divina, ¿no? Y Sí, cada claro. uno es formado para esa misión, ese trabajo, y en algún momento son enlazados, se realiza como un matrimonio divino. Hay un documento muy lindo donde explican todo eso. Bueno, Ya. el tema es que, ¿cómo funciona la ministra divina? Cada vez que, por ejemplo, los portadores de vida diseñan una nueva forma de vida, un ser vivo, ellos no le pueden dar la vida. Para que ese ser que ellos han diseñado, por decirles, diseñaron una ovejita, ¿no? Para que la ovejita se mueva, la ministra divina tiene que darle el soplo de vida. ¿No? Oh, qué lindo. Así funciona ella, ¿no? Y además ella puede crear junto con el hijo creador, con los Migueles, sus hijos, ¿no? Tienen una descendencia que comienza con la brillante estrella matutina. Es el hijo mayor, digamos, de ellos dos. Y después tienen también otros hijos juntos, como son los hijos Melquisedec, los padres Melquisedec, y después los padres Melquisedec generan los demás Melquisedecs, y después los Borondadec, los Lanonandec, etcétera, ¿no? Y también los portadores de vida, pero para los portadores de vida interviene también un anciano de los días. Bueno, la cosa es que todo lo que es vida y todas las huestes angélicas lo hace directamente la ministra divina, sin necesidad de que intervenga el hijo Miguel. ¿Mm? Ella crea todos los serafines. Y hay un documento, porque en la nueva traducción hablan de las serafinas,
Porque en un documento dice que todo lo que genera la ministra divina, como ella es la madre, es femenino, ¿no? Pero en otro documento se contradice eso cuando dicen que los ángeles, incluyendo los serafines, no tienen sexo, que son se complementan porque los ángeles trabajan en parejas y podríamos decir que uno es el signo positivo y el otro es el signo negativo, y ambos se atraen y ambos se completan y actúan, ¿no? De esa forma, complementariamente. Pero no hay, obviamente no hay un sexo porque los ángeles no se reproducen ni tienen sexo, ¿no? Así que parece algo cursi ponerle sexo a los serafines y decir que son serafinas, ¿no? Pero ahí hay una discusión todavía que no se ha terminado de resolver a nivel de la fundación. ¿Mm? Bien, esto es una cosa. Gracias. Qué bonito. Pero Gracias. la ministra divina da el soplo de la vida, ¿no? Por más lindo que se haya diseñado este ser, no va a tener vida hasta que la ministra divina no le da el soplo. Bien. Creo que ahora sí podemos leer el siguiente párrafo, la siguiente sección, el poder infinito de Dios. Le correspondería por derecho a Renato, que fue el primero que se conectó. Entonces, Renato, puedes compartir tu libro y entramos a la sección 2 del documento 3. El poder infinito de Dios. ¿Qué numeral es entonces? El 2. Todo esto que hemos estado hablando es del primer numeral que habla de la ubicuidad de Dios. Ok, no tengo permiso para ¿Sí? compartir. A ver, yo lo había puesto. Perdón un ratito, ¿eh? Ahorita lo arreglo. Creo que salí y volví a entrar, por eso que no. Ya, ahora sí, no debe haber problema. Entonces, Numeral 2. numeral 2. Sí, Sí. Documento 2, numeral 2. Documento 3, numeral 2. Estás en el 4. Ah, ok. Ah, pues es que me lo pasaron. Bueno, Estás adelantando a nuestra sesión de la próxima semana. ¿es el 4? Estamos Es en el el 3. 3, numeral 2 recién. Numeral 3, 2. Sí. La semana pasada hablamos del 0 y el 1. Nos había quedado un pedacito del 1 por completar, que ya lo conversamos, y ahora estamos al numeral 2. El poder infinito. Ok, pues es que, a ver, ahorita. Ahí. 2, ahí. Ese es. Ese. Ok, Ahí estamos. ok. Todos los universos saben que el Señor Dios omnipotente reina. Los asuntos de este reino y de los demás mundos están supervisados de manera divina. Él hace conforme a su voluntad en el ejército del cielo y entre los habitantes de la tierra. Es eternamente cierto que no hay más poder que el de Dios. Dentro de los límites de lo que es consecuente con la naturaleza divina, es literalmente cierto que con Dios las cosas son posibles. Los larguísimos procesos evolutivos de los pueblos, los planetas y los universos están bajo el control perfecto de los creadores y administradores del universo. Se despliegan de acuerdo con el propósito eterno del Padre Universal, avanzan en orden y armonía y cumplen el plan infinitamente sabio de Dios. Solo hay un legislador. Él sostiene los mundos en el espacio y hace girar los universos alrededor del círculo sin fin del circuito interno. De todos los atributos divinos, el mejor comprendido especialmente tal como prevalece en el universo material es su omnipotencia. Visto como un fenómeno no espiritual, Dios es energía. Esta declaración de un hecho físico está basada en la incomprensible verdad de que la primera fuente y centro es la causa primaria de los fenómenos físicos universales de todo el espacio. Toda la energía física y todas las
demás manifestaciones materiales se derivan de esta actividad divina. La luz, es decir, la luz sin calor, es otra de las manifestaciones no espirituales de las deidades. Y aún existe otra forma de energía no espiritual que es prácticamente desconocida en Urantia, donde no ha sido aún reconocida. Dios controla todo el poder, ha trazado un camino para el relámpago, ha ordenado los circuitos de las energías, ha decretado el momento y el modo de manifestarse de todas las formas de materia y energía. Y todas estas cosas se mantienen para siempre bajo su control sempiterno. Bajo el control gravitatorio centrado en el paraíso bajo, la luz y la energía de Dios, del Dios eterno giran así por siempre en torno a su circuito majestuoso. La procesión sin fin, pero ordenada de las multitudes de estrellas que componen el universo de universos. Toda la creación gira eternamente alrededor del centro paradisiaco de la personalidad de todas las cosas y todos los seres. La omnipotencia del Padre concierne a la dominación del nivel absoluto en todas partes. Nivel en el que las tres energías, la material, la mental y la espiritual, son indistinguibles en estrecha proximidad con Él, que es la fuente de todas las cosas. La mente de la criatura, al no ser ni monota del paraíso ni espíritu del paraíso, no responde directamente al Padre Universal. Dios se ajusta a la mente de la imperfección, a los mortales de Urantia mediante los ajustadores del pensamiento. El Padre Universal no es una fuerza transitoria, un poder cambiante ni una energía fluctuante. El poder y la sabiduría del Padre son plenamente adecuados para hacer frente a todas y cada una de las exigencias del universo. Todas las contingencias que pueden surgir en la experiencia humana, Él ya las ha previsto y por lo tanto no reacciona con desapego ante los asuntos del universo, sino más bien según los dictados de la sabiduría eterna y en consecuencia con los mandatos del juicio infinito. A pesar de las apariencias, el poder de Dios no funciona como una fuerza ciega en el universo. Es cierto que hay situaciones en las que parece que se han tomado resoluciones de emergencia, que se han suspendido las leyes naturales, que se han reconocido inadaptaciones y que se está haciendo un esfuerzo por rectificar la situación. Pero ese no es el caso. Tales conceptos de Dios provienen del alcance limitado de vuestro punto de vista, de la finitud de vuestro entendimiento y del ámbito circunscrito de vuestro análisis. Esta comprensión deficiente de Dios se debe a vuestra profunda ignorancia sobre la existencia de las leyes superiores del mundo y sobre la magnitud del carácter del Padre, la infinitud de sus atributos y la realidad de su libre albedrío. Las criaturas planetarias en cuyo interior mora un espíritu de Dios, dispersas aquí y allá por los universos del espacio, están tan cerca de ser infinitas en número y orden. Sus intelectos son tan diversos, sus mentes tan limitadas y a veces tan toscas, su visión tan reducida y localizada, que es casi imposible formular generalizaciones de la ley que expresa adecuadamente los atributos infinitos del Padre y que sean al mismo tiempo comprensibles en algún grado para estas inteligencias creadas. Por eso, para vosotros las criaturas, muchos de los actos del Creador Todopoderoso parecen arbitrarios, distantes y no pocas veces insensibles y crueles. Pero os vuelvo a asegurar que eso no es verdad. Todas las acciones de Dios tienen un propósito. Son inteligentes, sabias, benévolas y toman eternamente en consideración el bien mayor, no siempre de un ser de una raza o de un planeta concretos, ni siquiera de un universo concreto, sino que están dirigidas al bienestar y al bien mayor de todos los concernidos, desde los más bajos hasta los más altos. En las épocas del tiempo puede parecer a veces que el bienestar de la parte difiere del bienestar del todo, pero esas aparentes diferencias no existen en el círculo de la eternidad. Todos somos parte de la familia de Dios y por lo tanto tenemos que compartir a veces la disciplina de la familia. Muchos de los actos de Dios que tanto nos perturban y confunden son el resultado de las decisiones y resoluciones finales de la sabiduría total
que facultan al actor conjunto para ejecutar las elecciones de la voluntad infalible de la mente infinita, para hacer cumplir las decisiones de la personalidad de perfección, cuyo escrutinio, visión y solicitud abarcan el bienestar más alto y eterno de toda su inmensa creación. Resulta así que vuestro punto de vista aislado, parcial, finito, tosco y sumamente materialista, unido a las limitaciones inherentes a la naturaleza de vuestro ser, constituye tal obstáculo que os impide ver, comprender o conocer la sabiduría y la benevolencia de muchos de los actos divinos que os parecen cargados de aplastante crueldad y caracterizados por una total indiferencia hacia el consuelo y el bienestar, hacia la felicidad planetaria y la prosperidad personal de vuestros semejantes. Son las limitaciones de la visión humana, es vuestro entendimiento circunscrito y vuestra comprensión finita lo que os hace malinterpretar los motivos de Dios y tergiversar sus propósitos. Pero ocurren muchas cosas en los mundos evolutivos que no son acciones personales del Padre Universal. La omnipotencia divina está perfectamente coordinada con los demás atributos de la personalidad de Dios. En general, el poder de Dios suele estar limitado en su manifestación espiritual en el universo solo por tres condiciones o situaciones. Uno, por la naturaleza de Dios, especialmente por su amor infinito, por la verdad, la belleza y la bondad. Dos, por la voluntad de Dios, por su ministerio de misericordia y su relación paternal con las personalidades del universo. 3. Por la ley de Dios, por la rectitud y la justicia de la Trinidad eterna del paraíso. Dios es limitado en poder, divino en naturaleza, final en voluntad, infinito en atributos, eterno en sabiduría y absoluto en su realidad. Pero todas estas características del Padre Universal están unificadas en la deidad y expresadas universalmente en la Trinidad del paraíso y en los hijos divinos de la Trinidad. Por lo demás, fuera del paraíso y del universo central de Abona, todo lo concerniente a Dios está limitado por la presencia evolutiva del Supremo, condicionado por la presencia en vías de venir del último y coordinado por los tres absolutos existenciales, el de deidad, el universal y el no cualificado. Y la presencia de Dios se limita así porque tal es la voluntad de Dios. Ok. Ok, Renato, muchas gracias. Bien. Creo que la omnipotencia de Dios es la cualidad divina que mejor comprendemos, ¿no? Si alguien puede hacer algo, ese es Dios, ¿no? ¿Quién lo puede? ¿Quién lo puede todo? Solo Dios. ¿Quién lo sabe todo? Solo Dios. Entonces eso es lo más fácil. Los demás atributos de Dios son incomprensibles, ¿no? Para mí, uno de los atributos de la divinidad que digamos podría ser lo exclusivo o preeminente, como habíamos leído en el documento 2 anterior, es el poder de crear, ¿no? Y Dios crea de muchas formas, en diferentes realidades. Y habíamos visto que los reveladores usan el término crear cuando Dios crea seres mortales, crea seres en la dimensión finita. Por ejemplo, nosotros somos creados. Pero cuando Dios trae a la existencia a un hijo creador, que es una superpersonalidad, en el paraíso, cuando Dios crea en la eternidad, no usan el término crear, sino hablan de eternizar. Cuando la deidad infinita, el yo soy, se diferenció en el Padre, del Hijo eterno y a su vez del actor conjunto o espíritu infinito, esos fenómenos se eternizaron, ¿no? Se dieron en la eternidad, ¿no? Y siempre existieron, simplemente nos imaginamos que en algún momento se tuvo que dar ese evento, ¿no? Pero en realidad siempre fue así.
Y eso se nos hace muy difícil de comprender. Y cuando Dios crea en el nivel absónito, cuando trae a la existencia, podríamos decir, en el nivel absónico, los reveladores nos hablan de un término nuevo que es eventuar o existenciar, ¿no? Creo que ahora le llaman en esta nueva otro término, ¿recuerdas? Devenir, algo así. Devenir, ¿no? La verdad no estoy seguro. Voy a buscarlo. Seguramente han hecho otra acepción de la palabra en inglés, ¿no? En inglés, bueno, no tengo acá, bueno, tengo el texto en inglés, pero no sé cómo ubicarlo. Sí, lo dicen ahora, dicen, Dios el último, el Dios en vías de devenir. Por ejemplo, en el numeral 02. El devenir, o sea, claro, Dios último es el Dios que trasciende el tiempo y el espacio, ¿verdad? Está más allá de la realidad finita de los 7 superuniversos. Está Dios el último se va a consolidar, digamos, o a completar cuando los 4 cinturones exteriores hayan sido poblados y sus criaturas se hayan desarrollado hasta su máximo, hacia su máxima capacidad de desarrollo absónito, ¿no? O absonito. Entonces, ya no se usa la palabra crear, sino se usa en las traducciones anteriores la palabra eventuar o la palabra existenciar. En esta nueva traducción, tú dices que se van a la creación a ese nivel va a ser una... ¿Podrías repetirnos la palabra que dijiste? El último se va a... Devenir. Y mira que en el documento 3199, en la página, bueno, sí, en el 31 dice, Dios como superpersona hace devenir. Dios como persona crea. Ya. Dios como prepersona fragmenta. Se fragmenta. Bueno. Quería preguntar, hay una parte donde al final de lo que estábamos leyendo, que habla justo también del último. Dice, Dios está limitado, por la presencia evolutiva del Supremo, condicionado por la presencia eventuante del último. Es de lo que están hablando, ¿no? Eventuante, o sea que siguen usando la palabra eventuar. O sea, el poder creativo de Dios primero tiene 2 formas. Puede crear al ser perfecto, tal y cual Él lo imagina. Puede crear a un ser que va a evolucionar desde la total imperfección hasta la máxima perfección al nivel de su existencia. Por ejemplo, nosotros finitos, nuestra máxima evolución será hasta la perfección finita. Si cuando seamos absónitos, o los seres absónitos, van a evolucionar hasta llegar a la máxima perfección absónita. Lo que yo no sé es si eventualmente vamos a evolucionar a absoluto en algún momento, ¿no? Wow. Pero lo cierto es que cuando una divinidad como Dios crea, se usa la palabra crear para los seres finitos, la palabra eventuar o existenciar para los seres absónitos o superfinitos, y eternizar cuando el fenómeno se dio en la eternidad. Wow, qué padre. ¿Jesús está ahí, en esa parte? Jesús es un hijo paradisíaco, por lo tanto fue creado en la eternidad, fue eternizado. Sí. Uh-huh. Wow. Uh-huh. Bien. Gracias. Lo que decía de que Dios está limitado me llamó la atención. Que Dios está limitado al final aquí.
lo dice creo que 2 veces. En el párrafo que hemos leído, que En el último párrafo. De lo que leyó Renato, sí, el último dice parte así, dice, Dios es ilimitado en poder, es ilimitado en poder, divino en naturaleza. en el libro dice, está Sí, limitado, pero fíjate. es que el texto que están leyendo ellos es el actualizado. Estoy leyendo el libro y dice limitado, fíjate. Mm. Sí, disculpa, es ilimitado, claro, esa es la palabra, yo por eso me llamó la atención, el libro dice limitado, mi libro antiguo. Estás leyendo el libro azul, o sea... Sí, tengo mi libro es que me da trabajo leerlo en pantalla, pero es mi libro antiguo que nos dio Renato. Tiene su fe de erratas. Se supone Sí, que Dios es ilimitado, ¿no? ilimitado, claro, por eso yo decía, Mm. gracias. Bien. ¿En qué ¿Algún página del libro lo lees? sobre el poder? En el libro al 48. Página 48. 48, párrafo 7 del documento 3. Es el 3215, Dios es ilimitado en poder. ilimitado, dice. Sí. Así La nueva dice versión dice Dios es ilimitado. el libro que Pero, tengo impreso, que es este. En el tuyo sí dice ilimitado. Sí, en el mío sí dice, Dios es ilimitado en poder, divino en naturaleza, final en voluntad, infinito en atributos, eterno en sabiduría y absoluto en realidad. Ay, qué curioso. ¿Y entonces qué versión tienes, Isabel? Pero no sé qué parte ¿Qué leyó. versión tienes tú? No sé. Es la misma que ¿La de Consuelo? la que No, no puedo. O sea, del libro azul en español es la única versión impresa, Sí. es la del 93, No puedo. ¿verdad? La del debe 93. ser la de, Sí. tiene la de Latinoamérica, porque la de Europa dice ilimitado. Ah, ya. Pero Sí. entonces, yo no sabía que si las dos versiones han sido impresas, la del 93, latinoamericana, o la europea del 2009. En tu libro, Consuelo, ¿qué dice? ¿2009 o 93? Pues en la parte de adelante, esta es una impresión del 2015 y Sí. dice, Primera edición. dice que es de la del 93. La edición. 93, claro. Yo pensaba, no sé si estoy equivocado, que la única que se ha impreso es esa, la del 93, en español. Por lo tanto, la versión que tiene Isabel debe ser la misma que tú, pero ella ha leído limitado en vez de ilimitado. No. Sí, es lo que te leí hace un momento. Sí. Dice, Y el tuyo, dice, ¿podría todo lo que explicarte, Isabel? pertenece a Dios está limitado por la presencia evolutiva del Supremo, condicionado por la Es otro presencia párrafo. ¿Cuál es? eventual del último. Y sí ¿Cuál es? dice ilimitado. Ah, Lo ok, último. sí. Sí, Ese es dice, otro mira, párrafo. leamos todo el párrafo. Ya. Al comienzo sí dice ilimitado y luego dice limitado. ¿Sí? Sí. Pero es porque se limita por la presencia evolutiva del Supremo. Ujú. Eso es lo que preguntaba, que se me hacía raro. O sea, ok. que Dios tenga una limitación y que por qué era eso y nada más. No, disculpe. A ver, vamos a leer detenidamente este párrafo. Dice, por lo demás, fuera del paraíso y del universo central de Abona, todo lo concerniente a Dios está limitado por la presencia evolutiva del Supremo, condicionado por la presencia en vías de devenir del último y coordinado por los tres absolutos existenciales, el de deidad, el universal y el no cualificado. Y la presencia de Dios se limita así porque tal es la voluntad de Dios, porque así quiere Dios. Bueno, así lo ha dispuesto. Esto Claro. está bien, ¿por qué? Porque los superuniversos están en una dimensión finita. En esta dimensión hay tiempo, hay espacio.
las cosas suceden con una secuencia, ¿no? Eso no se da en el paraíso, ¿no? En el paraíso no hay límites, siempre hay un eterno presente, pero aquí sí. Y entonces la presencia de Dios aquí en la realidad finita está limitada por, digamos, todos los poderes y todas las cualidades divinas que puede tener el Supremo. Y en el nivel absómito, el último. ¿Me entienden? Como estas deidades del tiempo y el espacio, en donde está el Supremo y el último, no se da toda la potencialidad divina de Dios, no se da la absolutez, podríamos decir, porque estamos en una dimensión creada, en una dimensión finita donde hay tiempo y espacio. Ay, Yo lo diría de esa no, forma. sí, me queda claro, gracias. No Sí, sé sí. de qué otra forma explicarlo, pero No, está perfecto. ya es que no estamos en el paraíso, no estamos en Abona, no estamos en la dimensión infinita, eterna y absoluta, ¿no? Pero es la voluntad de Dios, es lo Pero increíble. Dios quiere que así sea. Y punto. Sí, qué padre. Ok, pasamos Gracias. al siguiente numeral. Les doy a ustedes la opción de decidir entre José Luis e Isabel quién quiere leer el número 4. Lo leo yo. ¿Al Adelante. 4 no el 3? Sería lindo. El 3, ¿no? José. Estamos en el... Renato ha leído el 3, ¿verdad? No, el 2. Ahora pasamos al 3, correcto, tienes razón. ¿Quieres leer el 3? Está más fuerte. Sí, Renato ha a leído ver el 4. si puedo leer bien porque me da trabajo de leer en la pantalla, pero Ok. voy a intentar leer bien. Que si pueden compartir su libro, por favor. Sí, es que en el libro es muy pequeño, no, tengo ahorita Ok. todavía mis lentes. Un poco... Te puedo compartir mi libro y me dices si lo ves bien. Sí, ¿Se puede leer ahí? sí, está bien. Ok, adelante. El 3, ¿verdad? Sí. El conocimiento universal de Dios. 3. El conocimiento universal de Dios. Dios conoce todas las cosas. La mente divina es, consciente y conocedora del pensamiento de toda la creación. Más grande, si se puede. Déjame La letra. déjame incrementar el tamaño de letra. Un segundito. Voy a hacer un zoom. Comparto. ¿Qué tal ahí? ¿Lo he Bueno, hacer un poquito más? sí se ve mejor. Gracias. Pero todavía está chiquito. ¿Lo puedo crecer un poco más? No, ¿se puede más? Sí. Ok. ¿Ahí qué Ok. tal? Sí, está bien. Ok. Adelante. Dios conoce todas las cosas. La mente divina es consciente y conocedora del pensamiento de toda la creación. Su conocimiento de los acontecimientos es universal y perfecto. Las entidades divinas que salen de él son una parte de él. Aquel que equilibra las nubes es también perfecto en conocimiento. Los ojos del Señor están en todas partes. Vuestro gran maestro dijo de los insignificantes gorriones, ni uno solo caerá al suelo sin que lo sepa mi Padre. Y también hasta los mismos cabellos de nuestra cabeza están contados. Él sabe el número de las estrellas, las llama a todas ellas por su nombre. El Padre Universal es la única personalidad de todo el universo que conoce, de hecho, el número de las estrellas y planetas del espacio. Todos los mundos de todos los universos están en la conciencia de Dios de forma permanente. Él dice también, he visto ciertamente la aflicción de mi pueblo. He oído su llanto y conozco sus pesares, pues el Señor mira desde los cielos, contempla a todos los hijos de los hombres. Desde el lugar donde habita, observa a todos los habitantes de la tierra.
Todo hijo, criatura puede decir verdaderamente, Él conoce el camino que tomo y cuando me haya puesto a prueba, saldré como el oro. Dios conoce nuestra manera de sentarnos y levantarnos. Entiende nuestros pensamientos desde la distancia y todos nuestros modos le son familiares. Todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel. No sé Se hizo qué. grandototototot. De aquel con quien Ahora sí creo que no De se aquel puede. con quien estamos relacionados. Y debería ser un consuelo real para todo ser humano entender que Él sabe de qué estáis hecho. Él recuerda que sois polvo. Hablando de Dios vivo, Jesús dijo, vuestro Padre sabe lo que necesitáis incluso antes de que se lo pidáis. Estoy tratando de volver a ponerlo como estaba. Dios posee, no, tranquilo, estoy leyendo, sí logré ya, mira, aquí con Pepe lo hizo grande en el cel, ahí va. Dios posee el poder ilimitado de conocer todas las cosas. Su conciencia es universal. Su circuito personal abarca todas las personalidades y su conocimiento de las criaturas, incluso la más humilde, se complementa indirectamente por medio de la serie descendente de los hijos divinos y directamente mediante los ajustadores del pensamiento que moran en nuestro interior. Además, el Espíritu Infinito en todo momento presente en todas partes. No sabemos con total seguridad si Dios elige o no conocer de antemano los casos de pecado, pero aunque Dios conociera de antemano los actos de libre albedrío de sus hijos, dicho conocimiento previo no abrogaría en lo más mínimo la libertad de estos. Una cosa es segura, nada sorprende nunca a Dios. La omnipotencia no implica el poder de hacer lo no factible, el acto impropio de Dios. Tampoco la omnisciencia implica el conocimiento de la incognoscible, pero es muy difícil hacer comprensibles estas afirmaciones en la mente finita. Es muy difícil que la criatura llegue a entender el enlace y las limitaciones de la voluntad del Creador. Gracias. Sí. Hasta ahí llegó, ¿no? Hasta ahí sí. Ahí Gracias. ya, el Gracias. número 2. Disculpa que no sé qué hice y hice un clic y se amplió a 2400 aumentos. Bueno, este numeral trata de la omnisapiencia, ¿no? Del conocimiento de Dios, otra cualidad divina que también no es muy difícil de comprender. O sea, Dios sabe todas las cosas. Comienza el párrafo diciendo eso, ¿no? Y pone una cita bíblica de Juan, capítulo 3, versículo 30. Mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. De ahí han sacado esa cita. Y la conciencia de Dios abarca el pensamiento de toda la creación. Entonces, Dios sabe, es el único que sabe cuántas estrellas hay y las conoce a todos por su nombre, dice, ¿no? Y puede inclusive tener la cuenta de nuestros cabellos, puede saber cómo nos paramos y cómo nos sentamos, cómo somos, hasta en el más ínfimo detalle y en detalles que nosotros inclusive ignoramos, ¿no? Entonces Dios sabe todo, Dios lo sabe todo porque es Dios. Porque somos su creación.
Y es cuando uno recapacita y Me dice, encanta repetir. Perdona, Consuelo, ¿me decías? sí, que ahí es cuando uno dice, cuando uno va a orar y a agradecer y a en algún momento a pedir algo, pues yo para qué le pido si todo lo sabe, ¿no? O sea, él sabe lo que yo necesito, él No, sabe lo que Sabe anhela lo mi que necesito. corazón, él sabe lo mejor para mí, entonces ya a mí hay veces hasta orando y agradeciendo, no, pues solo que agradecer, porque pedir para qué si todo lo sabe, y él sabe lo mejor, y va a mandar lo mejor. así es, por eso en nuestras oraciones más bien debemos dar las gracias, porque ya sabe Él lo que necesitamos y bueno, y no nos va a faltar, ¿no? Si es que tenemos esa fe. Entonces, Dios todo lo sabe. Y a mí me encanta esa frase que dice, no se mueve la hoja del árbol sin el consentimiento de la mano de Dios o sin que Dios lo sepa o Dios lo permita, ¿no? También. Y es eso que hemos leído sobre el gorrión, ¿no? Él sabe, ¿no? Que el gorrión se cayó de una rama. Entonces, hasta ese punto llega el conocimiento universal de Dios al que se refiere este numeral. ¿Mm? Y así siguen poniendo frases del libro de Job, de los proverbios. ¿Mm? Esa es la de Mateo. Mateo 10 dice, ¿no se venden dos pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Pues aún vuestros cabellos están todos contados. Este es sacado de Mateo 10, 29 al 30. Y Dios siempre está consciente de todos los mundos, de todos los universos. No se le escapa nada a Dios, obviamente. Pasamos a un numeral más. Isabel, ¿quieres leer? Perdón, Consuelo, ¿quieres leernos el número 4? Claro que sí, ya lo proyecto. Lo compartes de tu libro. Gracias. 4. El carácter ilimitado de Dios. En el libro dice es la ilimitabilidad de Dios, ¿no? Ahí sí no lo cambiaste. Esa palabra no está en el diccionario, pero vamos a incorporarla. El carácter ilimitado de Dios. El hecho de que se otorgue a sí mismo, a sí misma, sucesivamente a los universos, a medida que estos reciben su existencia, no merma en modo alguno el potencial de poder ni la reserva de sabiduría que continúan recibiendo y reposando en la personalidad central de la deidad. El Padre no ha disminuido nunca en nada su potencial de fuerza, sabiduría y amor, ni se ha despojado de ningún atributo de su gloria, de su gloriosa personalidad, como resultado del otorgamiento sin límites de sí mismos a los hijos del paraíso, a sus creaciones subordinadas y a las múltiples criaturas de estas. La creación de cada nuevo universo exige un nuevo ajuste de la gravedad. Sin embargo, aunque la creación continuara creciendo indefinidamente, eternamente, incluso hasta la infinitud, de modo que al final la creación material llegara a existir sin limitaciones, aún así, el poder de control y coordinación que reposa en la isla del paraíso resultaría ser suficiente y adecuado para dominar, controlar y coordinar semejante universo infinito. Y tras este otorgamiento de fuerza y poder ilimitados a un universo sin fronteras, el infinito seguirá estando sobrecargado con el mismo grado de fuerza y energía. El absoluto no cualificado seguirá sin merma. Dios seguirá poseyendo exactamente el mismo potencial infinito como si nunca hubieran manado fuerza, energía y poder para dotar a universos y universos. Y lo mismo ocurre con la sabiduría. El hecho de que la mente se distribuya tan profusamente para el pensamiento de los mundos
no empobrece en modo alguno la fuente central de la sabiduría divina. A medida que los universos se multiplican y que los seres de los mundos aumentan en número hasta los límites de la comprensión, aunque la mente siga otorgándose sin fin a esos seres de alta y baja condición, aún así, la personalidad central de Dios continuará abarcando la misma mente eterna, infinita y totalmente sabia. El hecho de que envíe mensajeros de espíritu procedentes de sí mismo para morar en el interior de los hombres y mujeres de vuestro mundo y de otros mundos, no disminuye en modo alguno su capacidad para actuar como una personalidad de espíritu divina y todopoderosa. Y no hay absolutamente ningún límite al alcance ni al número de esos monitores de espíritu que puede y podría enviar. Esta entrega de sí mismo a sus criaturas crea una posibilidad futura ilimitada y casi inconcebible de sucesivas existencias progresivas para estos mortales dotados de manera divina. Y esta pródiga distribución de sí mismo bajo la forma de estas entidades ministrantes de espíritu no disminuye de ninguna manera la sabiduría y la perfección de verdad y de conocimiento que reposan en la persona de ese Padre infinitamente sabio, omnisciente y todopoderoso. Para los mortales del tiempo hay un futuro, pero Dios habita en la eternidad. Aunque procedo de cerca del lugar mismo de la residencia de la deidad, no puedo pretender hablar con perfecta comprensión sobre la infinitud de muchos de los atributos divinos. Solo la infinitud de mente puede comprender plenamente la infinitud de existencia y la eternidad de acción. El hombre mortal no tiene ninguna posibilidad de conocer la infinitud del Padre Celestial. La mente finita no puede considerar a fondo una verdad o un hecho tan absoluto. Pero ese mismo ser humano finito puede de hecho sentir, experimentar literalmente el impacto pleno y sin mengua de ese amor infinito del Padre. Dicho amor se puede experimentar verdaderamente, si bien es cierto que, mientras que la calidad de la experiencia es ilimitada, la cantidad de tal experiencia está estrictamente limitada por la capacidad humana de receptividad espiritual y por su capacidad asociada de amar al Padre a cambio. La apreciación finita de las cualidades infinitas trasciende mucho las capacidades lógicamente limitadas de la criatura por el hecho de que el hombre mortal está hecho a imagen de Dios. Un fragmento de la infinitud vive dentro de él. Por lo tanto, el acercamiento más estrecho y afectuoso del hombre a Dios es por y mediante el amor, pues Dios es amor. Y toda esta relación única es una auténtica experiencia de sociología cósmica, la relación creador-criatura, el afecto padre-hijo. Ya. Está cerrado el micrófono. Gracias, Consuelo. No me había dado cuenta que estaba cerrado el micrófono. Entonces, esta es otra cualidad divina, ¿no? Dios no tiene límites. Dios puede, en su infinidad, crear y crear y nunca se le acaba sus capacidades, ¿no? Nunca se agota, podríamos decir, ¿no? Puede distribuirse a sí mismo en todos los universos y no disminuyen sus atributos infinitos, ¿no? Puede fragmentarse a medida que hayan más y más millones de criaturas, puede fragmentarse para cada una de ellas y siempre va a poder seguir haciéndolo. Entonces, Dios no tiene límites. Otra cualidad divina que podemos más o menos entender, ¿no es cierto?
Aunque hay una parte en donde el revelador dice que él que está muy cerca, ¿no? de la morada divina, ¿no? Hay algunas cosas que no las comprende bien, ¿no? Y obviamente para nosotros los mortales, entender la ilimitabilidad de Dios también es prácticamente imposible. Bien, el hombre no puede conocer la infinitud de Dios, pero puede sentir a Dios a través del amor, el amor infinito del Padre. ¿Mm? La calidad de la experiencia puede ser, de nuestra experiencia o de nuestra mente puede ser limitada, pero nuestra capacidad de sentir a Dios sí nos permite acercarnos a Él y conocerlo, al menos afectivamente, mediante esa relación afectiva de amor, De amor. saber sentir el amor divino y nosotros sentir amor por Dios también. ¿Mm? Bien. ¿Alguien quisiera agregar algo más? Estos atributos divinos, bueno, no podrían discutirse, ¿no? Pero ya entraríamos a terrenos teológicos o filosóficos, ¿no? Entonces avanzamos mejor al siguiente numeral, la ley suprema del Padre. Todos hemos leído. José Luis, ¿tú quisieras leer? Sí, claro que sí. Ok. Entonces vamos a ver cuál es la ley suprema del Padre. ¿Quieres que 5. Ajá. leer de tu libro o compartimos? Vaya yo, sí, por favor comparte tu pantalla, por favor. Ok. Yo lo Si tengo quieres, yo lo ampliado. comparto. ¿Quieres lo coloco? Ah, ok. Ya Ah, a falta de puedes. 1:3. Excelente, gracias. Porque Gracias a todos, gracias. No se peleen. una cosa rara con la computadora. Entonces, O los ¿Lo comparto? Sí, Comparto. por sí, favor. Vale. Lo más grande que se pueda la letra. 5. El dominio supremo del Padre. En su contacto con las creaciones posteriores a Abona, el Padre Universal no ejerce su poder infinito ni su autoridad final por transmisión directa, sino más bien a través de sus hijos, de las personalidades subordinadas a ellos. Y Dios hace todo esto por su propio libre albedrío. Todos y cada uno de los poderes delegados, si surgiera la ocasión y si esta resultara ser la elección de la mente divina, podrían ejercerse directamente, pero por regla general, tal acción solo tiene lugar como consecuencia del fracaso de la personalidad delegada en cumplir el encargo divino. En momentos así, frente a tal incumplimiento y dentro de los límites de la reserva de poder y potencial divino, el Padre actúa independientemente y de acuerdo con los mandatos que él mismo elige. Y esa elección es siempre una perfección infalible y de una sabiduría infinita. El Padre rige a través de sus hijos por toda la organización del universo. Desciende una cadena ininterrumpida de regidores terminando en los príncipes, planetarios que dirigen los destinos de las esferas evolutivas de los vastos dominios del Padre. No es una mera expresión poética la que exclama: del Señor es la tierra y la plenitud de esta. Él quita reyes y pone reyes. Los altísimos rigen en los reinos de los hombres. En los asuntos del corazón de los hombres, puede que el Padre Universal no siempre consiga lo que quiere, pero en la conducción y el destino de un planeta, el plan divino prevalece. Triunfa el propósito eterno de sabiduría y amor. Dijo Jesús: mi Padre, que me los dio, es más grande que todos, y nadie es capaz de arrancarlos de la mano de mi Padre.
cuando vislumbréis las múltiples obras de Dios y veáis la asombrosa inmensidad de su creación casi ilimitada, puede que titubeéis en vuestro concepto de supremacía, pero no deberíais dejar de aceptarlo como alguien que está entronizado de forma firme, sempiterna, en el centro paradisíaco de todas las cosas y como Padre benefactor de todos los seres inteligentes. No hay más que un solo Dios y Padre de todos que está por encima de todos y en todos. Y Él es antes que todas las cosas y en Él consisten todas las cosas. La incertidumbre de la vida y las vicisitudes de la existencia no contradicen en modo alguno el concepto de la soberanía universal de Dios. La vida de toda criatura evolutiva se ve acosada por ciertas inevitabilidades. Considerad las siguientes. 1. ¿Es el valor la fuerza de carácter deseable? Entonces, el hombre debe criarse en un ambiente en el que sea necesario bregar con las dificultades y reaccionar ante las desilusiones. 2. ¿Es el altruismo, el servicio a los semejantes deseable? Entonces, la experiencia de la vida debe asegurarse que encuentren situaciones de desigualdad social. 3. ¿Es la esperanza, la grandeza de la confianza deseable? Entonces la existencia humana debe afrontar constantemente inseguridades e incertidumbres recurrentes. 4. ¿Es la fe, la afirmación suprema del pensamiento humano deseable? Entonces la mente del hombre debe encontrarse en ese problemático aprieto de saber siempre menos de lo que puede creer. 5. ¿Es el amor a la verdad y la disposición a ir allá donde conduzca deseable? Entonces, el hombre debe crecer en un mundo en el que esté presente el error y sea siempre posible la falsedad. 6. ¿Es el idealismo el concepto de lo divino que se aproxima deseable? Entonces, el hombre debe luchar en un ambiente de bondad y belleza relativa, en entornos que estimulen la tendencia irreprimible hacia cosas mejores. 7. ¿Es la lealtad la entrega al deber más alto deseable? Entonces, el hombre debe avanzar entre posibilidades de traición y de abandono. El valor de la entrega al deber consiste en el peligro implícito de su cumplimiento. 8. ¿Es la falta de egoísmo, el olvido de uno mismo deseable? Entonces, el hombre mortal debe vivir cara a cara con el clamar incesante de un ego ineludible que busca reconocimiento y honor. El hombre no podría elegir activamente la vida divina si no hubiera una vida propia a la que renunciar. El hombre no podría depositar nunca su confianza de salvación en la rectitud si no hubiera un mal potencial que exaltar y un bien que diferenciar por contraste. 9. ¿Es el placer la satisfacción de la felicidad deseable? Entonces, el hombre debe vivir en un mundo en que la alternativa del dolor y la probabilidad de sufrir sean posibilidades experienciales siempre presentes. En todo el universo, cada unidad se considera una parte del todo. La supervivencia de la parte depende de su cooperación con el plan y el propósito del todo, de su deseo incondicional y su disposición perfecta a hacer la divina voluntad del Padre, el único mundo evolutivo sin errores, sin la posibilidad de juicios desacertados. Sería un mundo sin inteligencia libre,
En el universo de Abona hay 1.000 millones de mundos perfectos con sus habitantes perfectos. Pero el hombre en vías de evolución tiene que ser falible si ha de ser libre. Es imposible que una inteligencia libre y sin experiencia sea uniformemente sabia desde el principio. La posibilidad de juicio erróneo, entre paréntesis el mal, solo se convierte en pecado cuando la voluntad humana refrenda conscientemente y abraza a sabiendas un juicio inmoral deliberado. La apreciación plena de la verdad, la belleza y la bondad es inherente a la perfección del universo divino. Los habitantes de los mundos de Abona no necesitan el potencial de los niveles de valor relativos como estímulo de sus elecciones. Tales seres perfectos son capaces de identificar y elegir el bien en ausencia de toda situación moral que sirva de contraste y obligue a pensar. Pero todos esos seres perfectos son lo que son en naturaleza moral y en estatus espiritual en virtud de lo hecho de su existencia. Solo han ganado avances experienciales dentro de su propio estatus inherente. El hombre mortal gana incluso su estatus de candidato a ascensión mediante su propia fe y su propia esperanza. Todo lo divino que la mente humana capta y que el alma humana adquiere es un logro experiencial, una realidad de la experiencia personal y es por lo tanto una posesión única en contraste con la bondad y la rectitud inherentes a las personalidades sin error de Abona. Las criaturas de Abona son naturalmente valientes, pero no son valerosas en el sentido humano. Son innatamente amables y consideradas, pero no precisamente altruistas a la manera humana. Tienen la expectativa de un futuro agradable, pero no sienten la esperanza exquisita de los confiados mortales de las inciertas esferas evolutivas. Tienen fe en la estabilidad del universo, pero son totalmente ajenas a esa fe salvadora mediante la cual el hombre mortal escala desde el estatus de animal hasta los portales del paraíso. Aman la verdad, pero no saben nada de sus cualidades salvadoras del alma. Son idealistas, pero nacieron así. Ignoran por completo el éxtasis de llegar a hacerlo mediante elecciones estimulantes. Son leales, pero no han experimentado nunca el estremecimiento de la entrega incondicional e inteligente al deber frente a la tentación de no cumplir. No son egoístas, pero no ganaron nunca esos niveles de experiencia mediante la superación magnífica de un yo beligerante. Disfrutan del placer, pero no comprenden la dulzura del placer de escapar del dolor potencial. Gracias. Gracias, José Luis. Has leído uno de de las secciones más lindas de este documento, que está hablando de la ley suprema del Padre. ¿Cuál creen ustedes que es la ley suprema del Padre? Después de haber leído toda esta sección. La ley suprema yo creo que es la evolución que tenemos que tener a como dé lugar, porque, bueno, eso opino, porque fíjate, pensaba yo, estas situaciones que en Abona no suceden, porque ellos tienen ya otro trabajo en su, no sé, lo que estaban diciendo ahorita, ¿no? Lo que nos sucede a nosotros y lo que a ellos no. Esa es la comparación, ¿no? Y decía, o sea, me preguntaba yo si es por la rebelión de Lucifer que sucede, o sea, el que nosotros necesitemos o tengamos ese ego, pues esas circunstancias que se presentan en cada momento. ¿Por qué nosotros tenemos que pasar eso? Sin embargo,
nosotros podemos llegar a las puertas del paraíso, ¿no? Es lo que no comprendo mucho. Me preguntaste, perdón, ¿cuál es la ley suprema de Dios? Sí. La ley suprema de Dios, pues no sé si hablar conforme a la Biblia es amarás a Dios sobre todas las cosas y amarás a Dios a tus semejantes como a ti mismo. Eso es, pues eso es lo que yo considero, pero no sé, esa fue mi opinión, no sé qué piensen los demás. Digamos, el mandamiento más importante, ¿no? Amar a Dios y al prójimo como a nosotros mismos, o como Dios nos amó. Como decía Jesús, amen como yo os he amado, que es algo más que amar como nos amamos a nosotros mismos, ¿no? Puede ser que no nos amemos mucho y así en esa medida vamos a amar a otros. Pero estamos hablando, esta numeral, esta sección, habla de una ley suprema del Padre Universal. ¿No? No precisamente un mandamiento, ¿no? Podríamos decir el mandamiento expreso del Padre es sed perfectos como yo soy perfecto, ¿no? También podríamos tomarlo por ahí, pero el numeral tiene por título la ley suprema del Padre. ¿Cuál creen ustedes que es esa ley suprema? Después de haber leído el numeral. ¿Tienes alguna idea, Renato o Consuelo? Porque si no es ser perfectos como el Padre es perfecto, sería la regla de oro, no sé si es pues, el amor al prójimo y la ley de no hacerle nada de lo que quisieran que a uno le hicieran, o es que no recuerdo cómo se llama dicho mandato, porque para mí sería el ser perfectos como el Padre es perfecto. Así es, ese es un mandamiento. Y la ley de oro es lo que dicen muchas religiones, que es una ley moral que dice, hazle a otro lo que tú quisieras que hicieran contigo, o no hagas a otro lo que no quisieran que hagan contigo, ¿no? Esa es una ley de moral, de ética, muy difundida en todas las religiones. Pero creo que aquí, en este numeral que nos habla la ley suprema del Padre, un poco tiene que ver con estas dos realidades, ¿no? Que hacen contraste, como explicaba Isabel. En Abona, los seres han sido creados perfectos. Ellos tienen muy clara la opción de ser buenos, ¿no? No ven el contraste. En cambio, en nuestra realidad, en la dimensión tiempo-espacio, vemos contrastes, ¿no? Y para que nosotros podamos avanzar, tenemos que decidir entre una cosa y otra. Y hay una serie de circunstancias, ¿no? Que son calificadas acá como las inevitabilidades, ¿no? Las inevitabilidades se explican por sí solas. En esa parte que dice, es bueno tener fe, es bueno tener, vamos a volver un ratito a esto. Altruismo, valor, es el valor, Altruismo. el altruismo, la esperanza, la fe. Exacto. Yo creo que tenemos que conocer todo eso, porque si no, no podríamos elegir la vida divina, si no hubiera una vida
a la que renunciar, ¿no? Y es el valor, la fuerza de carácter deseable. Entonces el hombre debe criarse en un ambiente en que sea necesario bregar con las dificultades y reaccionar ante las desilusiones, ¿no? Lo mismo para el altruismo, el servicio a los semejantes. Sería bueno que el hombre sea servicial, sea generoso, entonces la experiencia de la vida le debe asegurar que encuentre situaciones de desigualdad social, por ejemplo, ¿no? Para ¿Son convertirse en un juicios? luchador social. ¿Mm? ¿Perdón? ¿Son juicios todo esto? O sea, todo va de acuerdo a lo que quiere uno trabajar. O sea, todo lo creas tú. O sea, no sé cómo, no entiendo bien. Son porque dice ahí, ¿no? Si quieres trabajar, o sea, si quieres ser altruista, pues tu vida se va a proyectar como con gente necesitada, con todas esas situaciones para que lleves a cabo esa práctica, ¿no? Algo así es. Claro, pero no necesariamente, ¿no? Digamos, si alguien quiere ser altruista, se va a ver en situaciones de la vida en donde va a tener que eh, tratar de solucionar o contribuir para que no haya desigualdad social, ¿no? Eh, entonces, de acuerdo a lo que tú quieres superar, vas a tener la oportunidad de verte en situaciones en donde vas a optar por esa acción que va a lograr que desarrolles esa cualidad, ¿no? Como Sí. también la esperanza o la fe o el amor a la verdad, ponen esos ejemplos, ¿no? La falta de egoísmo, El idealismo, la falta de egoísmo, hasta el placer. sí, ¿no? Sí. Y entonces nos ponen como contraste, ¿no? Estos seres de Abona que también viven eso, pero de otra forma. ¿Por qué? Porque no han visto el contraste, no han visto todo lo opuesto a eso, porque viven en mundos perfectos. Hay 1.000 millones de mundos perfectos. Entonces, Dios hizo dos realidades. Una, que son la realidad de los mundos perfectos de Abona, donde todos saben lo que deben hacer y lo hacen a la perfección en un mundo perfecto. ¿Mm? Y sin embargo conocen qué cosa sucede en la dimensión imperfecta, en la dimensión finita. ¿Mm? Y es muy probable que muchos de esos seres de Abona vengan a vivir a estos mundos. ¿Se han puesto a pensar ustedes eso? Hay un capítulo, hay un documento que habla de los llamados reservistas del destino, ¿no? Y no sé si ustedes han oído hablar, porque está mucho en los libros de Benítez, ¿no? Inclusive lo pone en boca de Jesús, de que todos hemos venido con un contrato a este mundo, que eventualmente hemos sido seres de Abona que desearon tener una experiencia mortal, ¿no? Porque a ellos lo único que les falta es la experiencia, ¿no? Y también desean, o algunos inclusive dicen que lamentan, no gozar de la presencia de Dios dentro de ellos, dentro de sus mentes, ¿no? O sea, ellos envidian a la gente que tienen ajustadores, quizás porque entienden mejor la grandeza y el amor del Padre que nosotros, ¿no? Y por eso lo aprecian más y lamentan no tenerlo, porque quizás no lo necesiten, ¿no? Ellos ya están en Abona, ¿no? Entonces, es interesante estas dos realidades, ¿no? Y el contraste que hay entre ellas. Y cómo cuando uno logra llegar a finalista, todo lo que tiene que contar, por todas las experiencias que ha pasado para llegar ahí y completar ese desarrollo espiritual o ese grado de perfeccionamiento desde un ser de la más baja estirpe existencial, ¿no? Desde un ser venido del mundo animal hasta llegar a ser un espíritu casi divino. Y Entonces, luego que olvidamos también que fuimos influenciados, ¿no? En cierta forma hubo una especie de
Claro, pero no solamente para los mundos que cayeron en la rebelión, ¿no? Ajá. Ustedes saben, son los menos. O sea, si hablamos de porcentajes, es probablemente el 1%, los mundos que se han visto envueltos y que han tenido, pero esos mortales de esos mundos, los agononteros, los que pudieron superar o sobreponerse a todas las dificultades para mantener su fe, tiene eso mucho más mérito que en los mundos en donde todo fue más fácil, donde el príncipe planetario procuró lo mejor para el desarrollo de esa humanidad y todos avanzaron y todos fueron buenos y hubo una sociedad perfecta, ¿no? O casi perfecta. Eso no sucedió aquí. Y quizás este planeta fue el peor de todos, pero digamos, a pesar de estar tan mal, que tenía la opción de poder rehabilitarse, recuperarse o rescatarse. O sea, el peor planeta, pero rescatable, que hubo en el universo local de Nevadón, fue escogido por Jesús para su otorgamiento, sabiendo a lo que se exponía y a todas las dificultades que iba a encontrar ahí. Entonces es así como Dios nos da esa opción, ¿no? Yo diría que esa ley suprema es saber elegir, hacer la voluntad del Padre en medio de estas circunstancias, en donde vemos estos contrastes, ¿no? Y donde tenemos la opción de elegir. Y en ese momento ganamos méritos para nuestro crecimiento espiritual. ¿Sabe que estaba Pepe leyendo los frutos del Espíritu en un documento 5, que son también 9, como estas 9 inevitabilidades, y de alguna manera coinciden, porque el primero de los frutos del Espíritu es el amor, luego viene la alegría, la paz, la paciencia, la dulzura, la bondad, la fe, la humildad, y el último es la templanza. Y leí aquí en el último numeral 9, dice que entonces el hombre debe vivir en un mundo en el que la alternativa del dolor y la probabilidad del sufrimiento son posibilidades. Entonces sí tienen que ver estas vicisitudes con el logro de estos frutos del Espíritu. No sé, se me acaba de ocurrir un más. Consuelo. Encajan perfectamente. Encajan perfectamente. Ahí están. O sea que es deseable. O sea, Dios consideró que era deseable que para lograr esos frutos del Espíritu nos viéramos en circunstancias en donde viviéramos todo lo opuesto para poder remontarlo y hacerlo como Dios quiere que sea, ¿no? Todo lo bueno con el máximo amor para nuestros semejantes y para nosotros mismos. Bien. Hemos llegado a las 20 horas 02 minutos y creo que aquí lo dejamos. Nos quedan 2 numerales, perdón, nos queda una sección más que es la primacía, que lo vamos a dejar para el próximo miércoles, Dios mediante. Y bueno, creo que hemos crecido un poquitito, ¿no? Discutiendo estas cosas, analizando estas cosas, y esperamos que, bueno, sigamos alimentándonos de la revelación la próxima semana. Queridos amigos, una vez más, muchas gracias por su presencia. Gracias. Participación. Muchas gracias. Muchas gracias, Pepe, gracias. Saludos a todos, saludos a todos. Bendiciones. Saludos a Igualmente, Bendiciones, bendiciones. gracias, igual.